porque de hecho... Discúlpeme, Patricia, va a ser una claridad. He sido permisivo con el tiempo de la administración, voy a ser permisivo con el tiempo de los concejales, pero les voy a suplicar algo. Recuerden que después de cada uno de ustedes sigue un compañero, entonces autorregúlense. Doctora Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Decía que por estos días hemos asistido a un debate de suma importancia para Colombia porque es trascendental en el futuro de la población colombiana. Y es un debate que yo creo que todos hemos visto, el debate de 4G. ¿Por qué es tan importante este debate? Dirán ustedes, hoy, en un debate del transporte en Cali, ¿por qué tocamos ese punto? Porque el debate de 4G se centra fundamentalmente en el concepto del monopolio. Y es en el concepto del monopolio porque dependiendo de si se favorece con una política estatal un monopolio privado, eso incide directamente en la calidad de vida de la población. Este monopolio privado en el 4G, en el caso de 4G, determinará quién será el único propietario de los derechos para internet, para cualquier tipo de telefonía fija, etc. Vamos entonces hoy al caso del transporte en la ciudad de Cali. Y ahí sí quiero hacer un llamado al doctor Pachón. Quiero pedirle a los compañeros concejales que puedan escuchar esto, porque es un debate que nos interesa a todos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos interesa a todos? Porque expresamente la Constitución del 91 prohíbe el monopolio. Y prohíbe el monopolio, como en este caso, posiblemente esté ocurriendo con Cali. Cali es la única ciudad, y ahí se está equivocado el doctor Pachón, porque fue el gobierno municipal en el año 2007 quien decidió solicitar ante el nivel nacional. Fue el gobierno municipal, doctor Pachón, quien tomó la decisión de que el transporte masivo mío tuviera el 100% de la operación en Cali. O sea que sí fue el gobierno municipal, doctor Pachón. Ahora, yo quiero solicitarle al auditorio, porque mi intervención no está aquí para arrancar aplausos, y yo quisiera que demos un debate. No hay necesidad, compañeros, de aplaudir ni en el caso contrario de chiflar. Vamos a un debate que nos corresponde a todos los ciudadanos caleños, por el futuro de esta ciudad y de todos nosotros. Este transporte masivo de Cali hoy tiene todas las características de ser un monopolio, y el Consejo de Cali está obligado, por lo menos, si es que participó de alguna decisión, está obligado a corregirla, como también está obligado el alcalde de Cali, porque de lo contrario estamos en contravía del mandato constitucional. Y doctor Pachón, usted que es tan juicioso, yo sí creo que debería darse la tarea de hacer este estudio, porque esto lo tenemos que llevar incluso a una mesa nacional con el Ministerio de Transporte. ¿Cuándo se configura el monopolio? De una manera sencilla, elemental, cuando se cierra toda posibilidad de la libre empresa y de la libre competencia, que plantea una constitución neoliberal como la del 91, que no precisamente es la que yo defiendo, pero es lo que plantea esa constitución. Es la constitución que le favorece ¿a quiénes? A los grandes empresarios que hoy tienen un alcalde aquí representado y que hoy tienen aquí una cantidad de funcionarios en todas las dependencias. Esos grandes empresarios, a esos más que a nadie les favorece esta constitución del 91, ¿cierto? Pero es esta misma constitución contra la que están atentando y fortaleciendo un monopolio. No es cierto, como decía aquí Harvey Hurtado, no es cierto que aquí hayan tenido las mismas condiciones todos para entrar como operadores. No es cierto, y tenemos cómo demostrarlo. Basta saber entonces en la historia cómo Unimetro
para poder entrar, que tenía los 400 y pico de transportadores pequeños realmente, vas a ver cómo tuvieron que llegar, incluso con buscar audiencia en el Congreso de la República y llegar hasta donde el presidente Álvaro Uribe Vélez, haciendo uso además del plan de desarrollo de Uribe Vélez, que decía que se le iban a dar espacios a estos pequeños transportadores. Tuvieron que llegar para poder obtener un crédito con el Banco Agrario, cosa que les fue negada por toda la banca. Pero esa misma banca jamás le negó el crédito a los otros empresarios que sí tienen el músculo financiero. O sea que no es cierto que haya igualdad de oportunidades. ¿Y qué ha pasado con Unimetro? Porque es que aquí escuchamos la voz de un representante de Unimetro. ¿De quién? Del señor Nieto. ¿Quién es el señor Nieto? Y con esto quiero señalar que el doctor Pachón, en su respuesta dada a este consejo, documento público, aquí está, dice algo que es falso. El señor Pachón dice en su última página, el doctor Pachón: recordemos que Unimetro es en su mayoría de pequeños transportadores. Falso. El señor Nieto, que aquí intervino, representa al transportador de Bogotá, Víctor Raúl Martínez, que tiene el 51%. ¿Y cómo llegó allá? Claro, los pequeños transportadores de Unimetro están asfixiados, están entre la espada y la pared, endeudados, con una acción ahora que ya vale nada y con una deuda a cuestas. Y es así entonces como entran empresas que esperan pacientemente para poder entrar a ser parte del negocio en posición dominante y con el músculo financiero. Y entonces los transportadores pequeños salen por la puerta de atrás. Que se tengan duro los demás operadores, Grupo GIS y otros, que se tengan duro, porque pueden salir por la puerta de atrás. Porque este sistema y este negocio de transporte masivo es de grandes ligas. Claro que hay grandes ligas acá, y hay grandes intereses. Y entonces tiene que ser con medidas de este gobierno, y ahí es donde está la participación del gobierno municipal. Tiene que ser con actos administrativos de este gobierno, que sacamos por la puerta de atrás a todos los transportadores y favorecemos a operadores. Como dice el doctor Pachón, le tememos a la demanda de los operadores, pero entonces la demanda que pueden dar los pequeños transportadores, que también son válidas y que además están en curso, ¿esa sí no le interesa? Creo que el doctor Pachón se ha equivocado. Creo que está actuando de manera contraria a lo que tiene que actuar un gobierno. La función principal de un gobierno en un Estado social de derecho es defender a los más vulnerables, es defender a los más débiles, y es propiciar condiciones de verdadera igualdad, cosa que aquí no se ha dado. Aquí hemos asistido, obviamente, a un negocio de transporte manejado por particulares, claro, en una situación caótica de desorden, pero ¿por quién? Por la complicidad de los gobiernos, porque es que el gobierno es el regulador y jamás ha dejado de serlo, pero aquí no ha querido meterle mano porque quién sabe cuántas cosas hay detrás del negocio de transporte de tiempos atrás. Entonces no le echemos la culpa del caos y del desorden de los buses chatarras a los pequeños transportadores. Ahora sí les endilgamos a ellos. No, la responsabilidad principal es del Estado, del gobierno. Hoy, ¿a qué asistimos con este gobierno? A una indolencia total. Porque si bien es cierto, aquí se han dotado de unas herramientas para ir sacando y chatarrizando de la peor manera, sin reconocer los derechos de ese transportador, sus derechos fundamentales. Y el doctor Pachón aquí hablaba entonces de... El doctor Pachón aquí hablaba de... Hablaba del derecho que tienen las grandes mayorías, pero se olvidaba de los derechos fundamentales.
y es lo primero que tiene que observar. Yo le voy a señalar al doctor Pachón una sentencia, ya que expuso sentencias aquí. Está la sentencia, doctor Pachón, T244 del 2012, que menciona la tensión entre el interés general y el interés particular. Entonces, él hablaba, en aras del interés general, tengo que aplastar los derechos fundamentales, es lo que yo traduzco. Y resulta que la sentencia no dice eso. La sentencia dice, en definitiva, el interés general, con permiso del señor presidente, no es un principio que pueda aplicarse en abstracto o en virtud de la visión que se tenga del desarrollo y del progreso, sino que debe tener en cuenta al otro. En virtud de lo anterior, la tensión entre el interés general y el interés particular no debe abordarse como si algunos grupos vulnerables se opusieran al bienestar común, sino de la perspectiva de la efectividad de sus derechos. Jamás el interés general debe pasar la línea del derecho fundamental. Jamás. Y aquí sí lo está haciendo. Es lamentable que cuando buscamos conversaciones con el alcalde y con la ingeniera María Pilar, no hayamos encontrado salida. Solo una posición radical, pero resulta que el tiempo y los hechos nos han dado la razón. Algo hemos hecho. Con esta presión política algo hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Ellos, la ingeniera María Pilar, el alcalde y ellos han tenido que reconocer que era falso lo que anunciaron permanentemente en los medios, que aquí hay una cobertura total, que con 911 buses se cubrían los 900.000 pasajeros. Hoy vemos como el ingeniero Guarnizo presenta que 911 buses para 650.000 pasajeros. Ya se van acomodando las cifras, ¿sí? Era una cuestión de matemática simple, se lo dijimos a la ingeniera María Pilar. Matemática simple. ¿Cómo va a tener con 847 buses una cobertura de 500.000 pasajeros? Y 64 buses que faltan adicionales van a poder llegar casi al doble de ellos, a los otros 500.000 que cubre el transporte colectivo. Claro, matemática simple, ingeniera María Pilar. Tuvo que reconocerlo, ingeniera María Pilar. Ahora, aquí se han dicho muchas cosas y cuando uno habla en posición dominante como funcionario de la alcaldía, entonces es la voz de uno la que sale en los medios, pero aquí hay muchas cosas para desvirtuar, muchísimas, muchísimas. Hay muchas cosas para detallar en las presentaciones que aquí han hecho. La presentación de Guarnizo la debió haber hecho la ingeniera Rodríguez, considero yo, porque son papeles diferentes. Pero volviendo al doctor Pachón, el doctor Pachón viene y nos presenta una tutela del 2006, unas tutelas que son muy distintas a las tutelas que hoy están aquí y que están cursando hoy, y de las cuales el personero ha hecho alusión. Son tutelas que hoy el gobierno no ha acatado en cabeza del secretario de Hacienda. Es más, no es lo único que no acatan. Yo particularmente como concejal de Cali, con el derecho que me asiste, hoy ya estoy lista para impetrar acciones de tutela. Acciones de tutela, por cuanto a mí no se me ha respondido varias cosas. He hecho un cuestionario al alcalde y al doctor Haddad, que hoy no está dando la cara acá, y no me han contestado. Cuestionario donde simplemente pregunto, ¿cuál es el estudio de la demanda por cada ruta que tenían que implementar? Porque es que cada ruta tiene que mover un número tal o cual de pasajeros y eso significa un número tal o cual de buses cada tanto de tiempo, tanta frecuencia. Ese es el verdadero estudio, no existe. La ingeniera Rodríguez ha dicho que trabaja con un estudio de 10, 12 años atrás. Yo no sé si esa es la experticia internacional en sistemas de transporte masivo, no lo sé. Eso es lo que aquí nos han enunciado, una experticia internacional en transporte masivo. Y aquí se nos dice entonces que muchas ciudades tienen como único transporte el sistema de transporte masivo. Eso es falso para Colombia, porque de hecho... Discúlpeme, Patricia, va a ser una claridad. He sido permisivo con el tiempo de la administración.
voy a ser permisivo con el tiempo de los concejales, pero les voy a suplicar algo. Recuerden que después de cada uno de ustedes sigue un compañero, entonces autorregúlense. Doctora Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Decía que por estos días hemos asistido a un debate de suma importancia para Colombia porque es trascendental en el futuro de la población colombiana. Y es un debate que yo creo que todos hemos visto, el debate de 4G. ¿Por qué es tan importante este debate? Y dirán ustedes, hoy, en un debate del transporte en Cali, ¿por qué tocamos ese punto? Porque el debate de 4G se centra fundamentalmente en el concepto del monopolio. Y es en el concepto del monopolio porque dependiendo de si se favorece con una política estatal un monopolio privado, eso incide directamente en la calidad de vida de la población. Este monopolio privado en el 4G, en el caso de 4G, determinará quién será el único propietario de los derechos para internet, para cualquier tipo de telefonía fija, etc. Vamos entonces hoy al caso del transporte en la ciudad de Cali. Y ahí sí quiero hacer un llamado al doctor Pachón. Quiero pedirle a los compañeros concejales que puedan escuchar esto, porque es un debate que nos interesa a todos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos interesa a todos? Porque expresamente la Constitución del 91 prohíbe el monopolio. Y prohíbe el monopolio, como en este caso, posiblemente esté ocurriendo con Cali. Cali es la única ciudad, y ahí se está equivocado el doctor Pachón, porque fue el gobierno municipal en el año 2007 quien decidió solicitar ante el nivel nacional. Fue el gobierno municipal, doctor Pachón, quien tomó la decisión de que el transporte masivo mío tuviera el 100% de la operación en Cali. O sea que sí fue el gobierno municipal, doctor Pachón. Ahora, yo quiero solicitarle al auditorio, porque mi intervención no está aquí para arrancar aplausos, y yo quisiera que demos un debate. No hay necesidad, compañeros, de aplaudir ni en el caso contrario de chiflar. Vamos a un debate que nos corresponde a todos los ciudadanos caleños, por el futuro de esta ciudad y de todos nosotros. Este transporte masivo de Cali hoy tiene todas las características de ser un monopolio, y el Consejo de Cali está obligado, por lo menos, si es que participó de alguna decisión, está obligado a corregirla, como también está obligado el alcalde de Cali, porque de lo contrario estamos en contravía del mandato constitucional. Y doctor Pachón, usted que es tan juicioso, yo sí creo que debería darse la tarea de hacer este estudio, porque esto lo tenemos que llevar incluso a una mesa nacional con el Ministerio de Transporte. ¿Cuándo se configura el monopolio? De una manera sencilla, elemental, cuando se cierra toda posibilidad de la libre empresa y de la libre competencia, que plantea una constitución neoliberal como la del 91, que no precisamente es la que yo defiendo, pero es lo que plantea esa constitución. Es la constitución que le favorece ¿a quiénes? A los grandes empresarios que hoy tienen un alcalde aquí representado y que hoy tienen aquí una cantidad de funcionarios en todas las dependencias. Esos grandes empresarios, a esos más que a nadie les favorece esta constitución del 91, ¿cierto? Pero es esta misma constitución contra la que están atentando y fortaleciendo un monopolio. No es cierto, como decía aquí Harvey Hurtado, no es cierto que aquí hayan tenido las mismas condiciones todos para entrar como operadores. No es cierto, y tenemos cómo demostrarlo. Basta saber entonces en la historia cómo Unimetro, para poder entrar, que tenía los 400 y pico de transportadores pequeños realmente, vas a ver cómo tuvieron que llegar
incluso con buscar audiencia en el Congreso de la República y llegar hasta donde el presidente Álvaro Uribe Vélez, haciendo uso además del plan de desarrollo de Uribe Vélez, que decía que se le iban a dar espacios a estos pequeños transportadores, tuvieron que llegar para poder obtener un crédito con el Banco Agrario, cosa que les fue negada por toda la banca. Pero esa misma banca jamás le negó el crédito a los otros empresarios que sí tienen el músculo financiero. O sea que no es cierto que haya igualdad de oportunidades. ¿Y qué ha pasado con Unimetro? Porque es que aquí escuchamos la voz de un representante de Unimetro. ¿De quién? Del señor Nieto. ¿Quién es el señor Nieto? Y con esto quiero señalar que el doctor Pachón, en su respuesta dada a este consejo, documento público, aquí está, dice algo que es falso. El señor Pachón dice en su última página, el doctor Pachón: recordemos que Unimetro es en su mayoría de pequeños transportadores. Falso. El señor Nieto, que aquí intervino, representa al transportador de Bogotá, Víctor Raúl Martínez, que tiene el 51%. ¿Y cómo llegó allá? Claro, los pequeños transportadores de Unimetro están asfixiados, están entre la espada y la pared, endeudados, con una acción ahora que ya vale nada y con una deuda a cuestas. Y es así entonces como entran empresas que esperan pacientemente para poder entrar a ser parte del negocio en posición dominante y con el músculo financiero. Y entonces los transportadores pequeños salen por la puerta de atrás. Que se tengan duro los demás operadores, Grupo GID y otros, que se tengan duro, porque pueden salir por la puerta de atrás. Porque este sistema y este negocio de transporte masivo es de grandes ligas. Claro que hay grandes ligas acá, y hay grandes intereses. Y entonces tiene que ser con medidas de este gobierno, y ahí es donde está la participación del gobierno municipal. Tiene que ser con actos administrativos de este gobierno, que sacamos por la puerta de atrás a todos los transportadores y favorecemos a operadores. Como dice el doctor Pachón, le tememos a la demanda de los operadores, pero entonces la demanda que pueden dar los pequeños transportadores, que también son válidas y que además están en curso, ¿esa sí no le interesa? Creo que el doctor Pachón se ha equivocado. Creo que está actuando de manera contraria a lo que tiene que actuar un gobierno. La función principal de un gobierno en un Estado social de derecho es defender a los más vulnerables, es defender a los más débiles, y es propiciar condiciones de verdadera igualdad, cosa que aquí no se ha dado. Aquí hemos asistido, obviamente, a un negocio de transporte manejado por particulares, claro, en una situación caótica de desorden, pero ¿por quién? Por la complicidad de los gobiernos, porque es que el gobierno es el regulador y jamás ha dejado de serlo, pero aquí no ha querido meterle mano porque quién sabe cuántas cosas hay detrás del negocio de transporte de tiempos atrás. Entonces no le echemos la culpa del caos y del desorden de los buses chatarras a los pequeños transportadores. Ahora sí les entregamos a ellos, no, la responsabilidad principal es del Estado, del gobierno. Hoy, ¿a qué asistimos con este gobierno? A una indolencia total. Porque si bien es cierto, aquí se han dotado de unas herramientas para ir sacando y chatarrizando de la peor manera, sin reconocer los derechos de ese transportador, sus derechos fundamentales. Y el doctor Pachón aquí hablaba entonces de... El doctor Pachón aquí hablaba de... Hablaba del derecho que tienen las grandes mayorías, pero se olvidaba de los derechos fundamentales. Y es lo primero que tiene que observar. Yo le voy a señalar al doctor Pachón una sentencia, ya que expuso sentencias aquí.
Está la sentencia, doctor Pachón, T244 del 2012, que menciona la tensión entre el interés general y el interés particular. Entonces, él hablaba, en aras del interés general, tengo que aplastar los derechos fundamentales, es lo que yo traduzco. Y resulta que la sentencia no dice eso. La sentencia dice, en definitiva, el interés general, con permiso del señor presidente, no es un principio que pueda aplicarse en abstracto o en virtud de la visión que se tenga del desarrollo y del progreso, sino que debe tener en cuenta al otro. En virtud de lo anterior, la tensión entre el interés general y el interés particular no debe abordarse como si algunos grupos vulnerables se opusieran al bienestar común, sino de la perspectiva de la efectividad de sus derechos. Jamás el interés general debe pasar la línea del derecho fundamental. Jamás. Y aquí sí lo está haciendo. Es lamentable que cuando buscamos conversaciones con el alcalde y con la ingeniera María Pilar, no hayamos encontrado salida. Solo una posición radical, pero resulta que el tiempo y los hechos nos han dado la razón. Algo hemos hecho. Con esta presión política algo hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Ellos, la ingeniera María Pilar, el alcalde, ellos han tenido que reconocer que era falso lo que anunciaron permanentemente en los medios, que aquí hay una cobertura total, que con 911 buses se cubrían los 900.000 pasajeros. Hoy vemos como el ingeniero Guarnizo presenta que 911 buses para 650.000 pasajeros. Ya se van acomodando las cifras, ¿sí? Era una cuestión de matemática simple, se lo dijimos a la ingeniera María Pilar. Matemática simple. ¿Cómo va a tener con 847 buses una cobertura de 500.000 pasajeros? Y 64 buses que faltan adicionales van a poder llegar casi al doble de ellos, a los otros 500.000 que cubre el transporte colectivo. Claro, matemática simple, ingeniera María Pilar. Tuvo que reconocerlo, ingeniera María Pilar. Ahora, aquí se han dicho muchas cosas y cuando uno habla en posición dominante como funcionario de la alcaldía, entonces es la voz de uno la que sale en los medios, pero aquí hay muchas cosas para desvirtuar, muchísimas, muchísimas. Hay muchas cosas para detallar en las presentaciones que aquí han hecho. La presentación de Guarnizo la debió haber hecho la ingeniera Rodríguez, considero yo, porque son papeles diferentes. Pero volviendo al doctor Pachón, el doctor Pachón viene y nos presenta una tutela del 2006, unas tutelas que son muy distintas a las tutelas que hoy están aquí y que están cursando hoy, y de las cuales el personero ha hecho alusión. Son tutelas que hoy el gobierno no ha acatado en cabeza del secretario de Hacienda. Es más, no es lo único que no acatan. Yo particularmente como concejal de Cali, con el derecho que me asiste, hoy ya estoy lista para impetrar acciones de tutela. Acciones de tutela, por cuanto a mí no se me ha respondido varias cosas. He hecho un cuestionario al alcalde y al doctor Haddad, que hoy no está dando la cara acá, y no me han contestado. Cuestionario donde simplemente pregunto, ¿cuál es el estudio de la demanda por cada ruta que tenían que implementar? Porque es que cada ruta tiene que mover un número tal o cual de pasajeros y eso significa un número tal o cual de buses cada tanto de tiempo, tanta frecuencia. Ese es el verdadero estudio, no existe. La ingeniera Rodríguez ha dicho que trabaja con un estudio de 10, 12 años atrás. Yo no sé si esa es la experticia internacional en sistemas de transporte masivo, no lo sé. Eso es lo que aquí nos han enunciado, una experticia internacional en transporte masivo. Y aquí se nos dice entonces que muchas ciudades tienen como único transporte el sistema de transporte masivo. Eso es falso para Colombia, porque de hecho... Discúlpeme, Patricia, va a ser una claridad. He sido permisivo con el tiempo de la administración. Voy a ser permisivo con el tiempo de los concejales, pero les voy a suplicar algo. Recuerden que después de cada uno de ustedes sigue un compañero. Entonces, autorregúlense.
Doctora Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Decía que por estos días hemos asistido a un debate de suma importancia para Colombia porque es trascendental en el futuro de la población colombiana. Y es un debate que yo creo que todos hemos visto, el debate de 4G. ¿Por qué es tan importante este debate? Dirán ustedes, hoy, en un debate del transporte en Cali, ¿por qué tocamos ese punto? Porque el debate de 4G se centra fundamentalmente en el concepto del monopolio. Y es en el concepto del monopolio porque dependiendo de si se favorece con una política estatal un monopolio privado, eso incide directamente en la calidad de vida de la población. Este monopolio privado en el 4G, en el caso de 4G, determinará quién será el único propietario de los derechos para internet, para cualquier tipo de telefonía fija, etc. Vamos entonces hoy al caso del transporte en la ciudad de Cali. Y ahí sí quiero hacer un llamado al doctor Pachón. Quiero pedirle a los compañeros concejales que puedan escuchar esto, porque es un debate que nos interesa a todos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos interesa a todos? Porque expresamente la Constitución del 91 prohíbe el monopolio. Y prohíbe el monopolio, como en este caso, posiblemente esté ocurriendo con Cali. Cali es la única ciudad, y ahí se está equivocado el doctor Pachón, porque fue el gobierno municipal en el año 2007 quien decidió solicitar ante el nivel nacional. Fue el gobierno municipal, doctor Pachón, quien tomó la decisión de que el transporte masivo mío tuviera el 100% de la operación en Cali. O sea que sí fue el gobierno municipal, doctor Pachón. Ahora, yo quiero solicitarle al auditorio, porque mi intervención no está aquí para arrancar aplausos, y yo quisiera que demos un debate. No hay necesidad, compañeros, de aplaudir ni en el caso contrario de chiflar. Vamos a un debate que nos corresponde a todos los ciudadanos caleños, por el futuro de esta ciudad y de todos nosotros. Este transporte masivo de Cali hoy tiene todas las características de ser un monopolio, y el Consejo de Cali está obligado, por lo menos, si es que participó de alguna decisión, está obligado a corregirla, como también está obligado el alcalde de Cali, porque de lo contrario estamos en contravía del mandato constitucional. Y doctor Pachón, usted que es tan juicioso, yo sí creo que debería darse la tarea de hacer este estudio, porque esto lo tenemos que llevar incluso a una mesa nacional con el Ministerio de Transporte. ¿Cuándo se configura el monopolio? De una manera sencilla, elemental, cuando se cierra toda posibilidad de la libre empresa y de la libre competencia, que plantea una constitución neoliberal como la del 91, que no precisamente es la que yo defiendo, pero es lo que plantea esa constitución. Es la constitución que le favorece ¿a quiénes? A los grandes empresarios que hoy tienen un alcalde aquí representado y que hoy tienen aquí una cantidad de funcionarios en todas las dependencias. Esos grandes empresarios, a esos más que a nadie les favorece esta constitución del 91, ¿cierto? Pero es esta misma constitución contra la que están atentando y fortaleciendo un monopolio. No es cierto, como decía aquí Harvey Hurtado, no es cierto que aquí hayan tenido las mismas condiciones todos para entrar como operadores. No es cierto, y tenemos cómo demostrarlo. Basta saber entonces de la historia como Unimetro, para poder entrar, que tenía los 400 y pico de transportadores pequeños realmente. Vas a ver cómo tuvieron que llegar, incluso buscar audiencia en el Congreso de la República, y llegar hasta donde el presidente Álvaro Uribe Vélez, haciendo uso además del plan de desarrollo de Uribe Vélez, que decía
que se le iban a dar espacios a estos pequeños transportadores, tuvieron que llegar para poder obtener un crédito con el Banco Agrario, cosa que les fue negada por toda la banca. Pero esa misma banca jamás le negó el crédito a los otros empresarios que sí tienen el músculo financiero. O sea que no es cierto que haya igualdad de oportunidades. ¿Y qué ha pasado con Unimetro? Porque es que aquí escuchamos la voz de un representante de Unimetro. ¿De quién? Del señor Nieto. ¿Quién es el señor Nieto? Y con esto quiero señalar que el doctor Pachón, en su respuesta dada a este consejo, documento público, aquí está, dice algo que es falso. El señor Pachón dice en su última página, el doctor Pachón: recordemos que Unimetro es en su mayoría de pequeños transportadores. Falso. El señor Nieto, que aquí intervino, representa al transportador de Bogotá, Víctor Raúl Martínez, que tiene el 51%. ¿Y cómo llegó allá? Claro, los pequeños transportadores en Unimetro están asfixiados, están entre la espada y la pared, endeudados, con una acción ahora que ya vale nada y con una deuda a cuestas. Y es así entonces como entran empresas que esperan pacientemente para poder entrar a ser parte del negocio en posición dominante y con el músculo financiero. Y entonces los transportadores pequeños salen por la puerta de atrás. Que se tengan duro los demás operadores, Grupo GID y otros, que se tengan duro, porque pueden salir por la puerta de atrás. Porque este sistema y este negocio de transporte masivo es de grandes ligas. Claro que hay grandes ligas acá, y hay grandes intereses. Y entonces tiene que ser con medidas de este gobierno, y ahí es donde está la participación del gobierno municipal. Tiene que ser con actos administrativos de este gobierno que sacamos por la puerta de atrás a todos los transportadores y favorecemos a operadores. Como dice el doctor Pachón, le tememos a la demanda de los operadores, pero entonces la demanda que pueden dar los pequeños transportadores, que también son válidas y que además están en curso, ¿esa sí no le interesa? Creo que el doctor Pachón se ha equivocado. Creo que está actuando de manera contraria a lo que tiene que actuar un gobierno. La función principal de un gobierno en un Estado social de derecho es defender a los más vulnerables, es defender a los más débiles, y es propiciar condiciones de verdadera igualdad, cosa que aquí no se ha dado. Aquí hemos asistido, obviamente, a un negocio de transporte manejado por particulares, claro, en una situación caótica de desorden, pero ¿por quién? Por la complicidad de los gobiernos, porque es que el gobierno es el regulador y jamás ha dejado de serlo, pero aquí no ha querido meterle mano porque quién sabe cuántas cosas hay detrás del negocio de transporte de tiempos atrás. Entonces no le echemos la culpa del caos y del desorden de los buses chatarras a los pequeños transportadores. Ahora sí les endilgamos a ellos, no, la responsabilidad principal es del Estado, del gobierno. Hoy, ¿a qué asistimos con este gobierno? A una indolencia total. Porque si bien es cierto, aquí se han dotado de unas herramientas para ir sacando y chatarrizando de la peor manera, sin reconocer los derechos de ese transportador, sus derechos fundamentales. Y el doctor Pachón aquí hablaba entonces el doctor Pachón aquí hablaba hablaba del derecho que tienen las grandes mayorías, pero se olvidaba de los derechos fundamentales. Y es lo primero que tiene que observar. Yo le voy a señalar al doctor Pachón una sentencia, ya que expuso sentencias aquí. Está la sentencia, doctor Pachón, T244 del 2012,
que menciona la tensión entre el interés general y el interés particular. Entonces, él hablaba, en aras del interés general, tengo que aplastar los derechos fundamentales, es lo que yo traduzco. Y resulta que la sentencia no dice eso. La sentencia dice, en definitiva, el interés general, con permiso, señor presidente, no es un principio que pueda aplicarse en abstracto o en virtud de la visión que se tenga del desarrollo y del progreso, sino que debe tener en cuenta al otro. En virtud de lo anterior, la tensión entre el interés general y el interés particular no debe abordarse como si algunos grupos vulnerables se opusieran al bienestar común, sino de la perspectiva de la efectividad de sus derechos. Jamás el interés general debe pasar la línea del derecho fundamental. Jamás. Y aquí sí lo está haciendo. Es lamentable que cuando buscamos conversaciones con el alcalde y con la ingeniera María Pilar, no hayamos encontrado salida. Solo una posición radical, pero resulta que el tiempo y los hechos nos han dado la razón. Algo hemos hecho. Con esta presión política algo hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Ellos, la ingeniera María Pilar, el alcalde y ellos han tenido que reconocer que era falso lo que enunciaron permanentemente en los medios, que aquí hay una cobertura total, que con 911 buses se cubrían los 900.000 pasajeros. Hoy vemos como el ingeniero Guarnizo presenta que 911 buses para 650.000 pasajeros. Ya se van acomodando las cifras, ¿sí? Era una cuestión de matemática simple, se lo dijimos a la ingeniera María Pilar. Matemática simple. ¿Cómo va a tener con 847 buses una cobertura de 500.000 pasajeros? Y 64 buses que faltan adicionales van a poder llegar casi al doble de ellos, a los otros 500.000 que cubre el transporte colectivo. Claro, matemática simple, ingeniera María Pilar. Tuvo que reconocerlo, ingeniera María Pilar. Ahora, aquí se han dicho muchas cosas y cuando uno habla en posición dominante como funcionario de la alcaldía, entonces es la voz de uno la que sale en los medios, pero aquí hay muchas cosas para desvirtuar, muchísimas, muchísimas. Hay muchas cosas para detallar en las presentaciones que han hecho. La presentación de Guarnizo la debió haber hecho la ingeniera Rodríguez, considero yo, porque son papeles diferentes. Pero volviendo al doctor Pachón, el doctor Pachón viene y nos presenta una tutela del 2006, unas tutelas que son muy distintas a las tutelas que hoy están aquí y que están cursando hoy, y de las cuales el personero ha hecho alusión. Son tutelas que hoy el gobierno no ha acatado en cabeza del secretario Haddad. Es más, no es lo único que no acatan. Yo particularmente como concejal de Cali, con el derecho que me asiste, hoy ya estoy lista para impetrar acciones de tutela. Por cuanto a mí no se me ha respondido varias cosas. He hecho un cuestionario al alcalde y al doctor Haddad, que hoy no está dando la cara acá, y no me han contestado. Cuestionario donde simplemente pregunto, ¿cuál es el estudio de la demanda por cada ruta que tenían que implementar? Porque es que cada ruta tiene que mover un número tal o cual de pasajeros y eso significa un número tal o cual de buses cada tanto de tiempo, tanta frecuencia. Ese es el verdadero estudio, no existe. La ingeniera Rodríguez ha dicho que trabaja con un estudio de 10, 12 años atrás. Yo no sé si esa es la experticia internacional en sistemas de transporte masivo, no lo sé. Eso es lo que aquí nos han enunciado, una experticia internacional en transporte masivo. Y aquí se nos dice entonces que muchas ciudades tienen como único transporte el sistema de transporte masivo. Eso es falso.